Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a estos sus podcasts de confianza, Pláticas en Colectivo, y saludo al equipo de hoy, detrás del vidrio a David. ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes. 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 En esta ocasión pues andamos trabajando una vez más acá en el pueblo mágico de Metepec con nuestros archivos sonoros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Neto? Bien, acá. Fíjate, entusiasmado y hambriento el día de hoy. El tema de hoy es muy bueno. Hoy se va a poner bien bueno, caray. Y paso a saludar del otro lado del estudio a la querida Diana. ¿Cómo andas? Hola, pues bien, aquí muy contenta, de poder acompañarlos otra mañana, otro día, para descubrir un tema bastante interesante, y hoy queremos saludar a nuestra invitada, Angélica Carranza. Buenos días, muchas gracias. Angélica Carranza, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que es el proceso de la nixtamalización, ¿no? Todos pensaríamos que pues por ser mexicanos y comer tortillas, ya todos sabemos perfectamente cómo se hacen las tortillas, aunque hoy le preguntas a los niños y te dicen que del súper, ¿verdad? No sé, yo voy a la tortillería, me formo y quizás me llegue a enamorar en la fila. ¿No? Pero de verdad que es un tema que creo que a todos nos va a dejar un muy buen sabor de boca, ¿no? Entonces, Angélica, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Pues vamos a ir iniciando, ¿no? Que nos platiques un poquito de cuál es tu experiencia con este proceso de la nixtamalización y cómo llegaste a él, ¿no? Pues mira, hace 3 años abrimos lo que es la tortillería, la mitotería. Sin embargo, esta inquietud me empezó, yo creo que hace como 10 años. Tuvimos la oportunidad de irnos a vivir a Canadá. Y allá, pues sí, realmente sí empiezas a extrañar. Y a lo mejor yo no consumía mucho la tortilla, pero no sé, como que te empieza a llamar. Y lo que había era comprar harina de maíz, de la que ya todos sabemos, y en casa preparaba las tortillas. Me llevé una maquinita para prepararlas allá, y todos los días trataba de que hubiera tortillas, todos los días que hubiera frijoles, y fue el principio. Después regresamos acá y todo surgió, el negocio surgió porque a mi esposo le mandaron lo que era la tortilla de nopal, y la comprábamos en el súper, pero yo sentía que era algo que se rompía, que no olía rico, que tenía un olorcito como medio ácido. Entonces la señora que trabaja conmigo desde hace 25 años me propuso que por qué no las hacíamos nosotros y le poníamos el nopal, y resultó muy bien. La verdad, resultó una muy buena tortilla que ayudó a que bajara el colesterol en mi esposo. Y de ahí me metí a la incubadora del TEC de Monterrey, y yo dije, pues voy a llegar, ¿no? Y me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es su proyecto? Tortillería, otra tortillería. Y les empezó a interesar, y sobre todo les empezó a interesar, yo no sabía lo importante de la tortilla, y les empieza a interesar que yo lo que quería era hacer tortilla de maíz nixtamalizado. La verdad es que me he topado con muchísima gente que me pregunta qué es la nixtamalización y cuál es la importancia y la diferencia, y es abismal con las tortillas que todos normalmente consumimos, ¿no? Y entonces me metí a la incubadora, me dijeron que sí era viable, que estaba bien. Seguí investigando, después me metí a un diplomado de marketing digital, y lo mismo, ¿no? Llegué y yo dije, bueno, van a decir otra tortillería. Y les fue gustando, los maestros me fueron apoyando, mis compañeros me fueron apoyando, y ya hacíamos obviamente las tortillas a mano y les gustaban mucho. Yo las llevaba, la verdad es que yo agarraba de equipo de prueba a todo el que se dejaba, y les fueron gustando mucho. Entonces me decían, mira, la tortilla que a mí me gusta es la que hacen en mi casa, pero esta me gusta bastante. Entonces eso me fue dando más confianza. De ahí fui armando lo que era el nombre, lo que era el logotipo, y
pues ya hace 3 años abrimos la tortillería y la verdad es que a mí me ha dejado muchísimas satisfacciones, ¿no? La verdad es que es un tema, como yo te decía, apasionante, es algo maravilloso. La nixtamalización es simplemente el proceso de hervir lo que es el maíz, la cal con el agua. Este proceso, como tú me comentabas, ¿por qué surgió? Se dice que surgió porque ellos recogían el grano, lo secaban, lo molían, pero esta harina se echaba a perder muy fácilmente. Entonces, como la tenían que tener apilada y guardada por muchos meses, lo que hicieron fue descubrir que en ese tiempo era con las cenizas, Sí. que se hervía el agua y el maíz. Con se lograba la reacción química que se espera, que es la potencialización de los nutrientes y la aparición, por ejemplo, de la niacina, la vitamina B3, que es muy importante, por ejemplo, para la piel, para el sistema digestivo y ayuda mucho también a absorber nutrientes. Entonces potencializa los minerales, los antioxidantes. Es un proceso muy importante que ya no se hace en muchos lados, que ahorita está tomando mucho auge y se está volviendo muy, muy importante gracias a la Fundación de la Tortilla también. Creo que, bueno, sí, perdón que te interrumpa. Creo que efectivamente decías algo bien cierto, ¿no? La nixtamalización es algo que, yo me acuerdo, mi abuelita se hacía tortillas, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuelita ponía su bote en el cuil a hervir, o sea, así el maíz con la cal y el agua, pero yo nunca había entendido por qué la cal, y alguna vez le pregunté a mi abuelita, ¿por qué le echa eso blanco, no? Y mi abuelita solamente me decía que era para que se hiciera suave y que fuera más fácil molerlo. Pero entonces con lo que nos explicas entiendo que también digamos que la cal o en su momento la ceniza funciona como un conservador natural y potencializador de los nutrientes. El maíz. Aparte la cal es algo alcalino y la cal es calcio. Entonces a la hora que tú hierves, la cal llena todo el grano de calcio. Aparte entra en el centro del grano y haz de cuenta se liberan los almidones y los almidones son los que dan la tira y corre a la tortilla, que quiere decir la flexibilidad. Oh, espérate, a ver, aquí hay varias preguntas que me surgen. Yo había escuchado que la nixtamalización era simplemente como para reventar la queratina, la cubierta del maíz. La peliculita. La película, porque el estómago no la digiere. Se podrán dar cuenta en otros alimentos. Pero esa no la digiere ni la alcanza a destruir el estómago. Bueno, yo había escuchado que para eso era la nixtamalización principalmente, para romper la cubierta del grano. Sí. Entonces, y aquí mencionas que pues sí, aporta más calcio, vitaminas, genera la reacción química dentro del nixtamal, de la cocción, genera más vitaminas y genera, dijiste, la niacina. La niacina, que nos ayuda a absorber los nutrientes. Sí, o sea, lo que pasa es que tiene fibra y la fibra no se le debe retirar, pero es que es algo tan maravilloso y tan mágico que lo vuelve un alimento básico y ahora entendemos por qué es tan importante en la comida mexicana, en la nutrición mexicana. Ok, entonces si quieren hacer dieta, no dejen la tortilla, eso nos va a ayudar bastante. Sí, reduzcan, pero tiene que ser una tortilla natural. Nixtamalizada. Tiene que ser una tortilla nixtamalizada. ¿Qué pasa con las tortillas de tortillería? Esas, aunque dice que son nixtamalizadas, ya es un proceso express. No es un proceso de nixtamalización. Un proceso de nixtamalización, tú tienes que cocer el maíz con cal y agua durante 1 hora a cierta temperatura, aproximadamente 90 grados, y tiene que estar 30-40 minutos. No debe hervir, tienes que estar cuidando que no hierva para que se haga esa magia. A ver, cuéntanos un poquito más el ABC de cómo tú haces el nixtamal. La nixtamalización, tú pones el maíz,
le agregas, Tengo mi olla. Tienes tu olla. Sí. Y por otro lado haces la lechita, el atolito de la cal. La cal tú la consigues en piedrita. Sí. Y esa piedrita le vas a agregar agua para que sea cal viva. Entonces, ¿es la misma cal que me venden en la ferretería? Sí, pero tienes que tener cuidado de que sea de uso para alimento. Es la misma. Ah, ok. Pero... Sí, no es la que viene en el bulto de cartón de cemento que me venden en los materiales. Esa no. Esa es para construir. Esa es para construir, pero es lo mismo. Pero tienes que buscar la que sí puedes alimentarte de ella. La que ya es para alimentarte, obviamente ya tiene un proceso cuidado, no estuvo en ciertas zonas que puede ser tóxica. Ok. O sea, tú consigues las piedras, Sí. la cal, te digo, le agregas el agua y se vuelve cal viva, entonces la apagas, con ese proceso la apagas y es la que utilizas en el atolito que vas a hacer con agua. Ese atolito tú se lo vas a agregar al agua que esté hirviendo y después le vas a agregar el maíz. Vas a dejar esa solución, Esa preparación. esa preparación la vas a dejar aproximadamente 40 minutos, no hirviendo, calentando, no debe hervir. Ya. Porque el agua ya hirvió. Ajá, porque ya hirvió, le bajas la temperatura y nada más mantienes como cociendo el maíz. Ok. Y si empieza a hervir, le bajas la temperatura o le agregas agua fría para que se mantengan los 40 minutos, los 80-90 grados que se necesitan. Una vez que ya ves que reventó la cascarita, Sí. que ya la puedes desprender rápidamente y que ya se puso amarillo, porque cuando le agregas la cal se pone amarillo, ya después va bajando el tono, pero ya cuando le puedes quitar la peliculita es que ya está listo. A la hora que tú lo apachurras el granito, sale como la harinita. Entonces ya pasó toda la magia y todo el proceso de nixtamalización que vuelve una tortilla sana. Y entonces la fibra se vuelve una fibra buena. Oh, ya. O sea, Mira por qué eso interesante. hay un Es toda mito. una magia. Y por eso hay un mito de que la tortilla engorda, pero la tortilla, yo como les platico, ¿no? Esto se hacía en Mesoamérica, también se dice que la nixtamalización es de los aztecas, no se sabe, pero yo como les digo, los aztecas no estaban gorditos, ¿no? Sí. Tenían energía, entonces algo pasaba con la nixtamalización. Y es eso, se vuelve un alimento saludable. ¿Qué pasa en la tortillería? La máquina que usan en la tortillería normalmente, si no es una muy buena nixtamalización, que sí llega a haber tortillerías que nixtamalizan, pero un buen proceso de nixtamalización, si no lo tienes, le tienes que agregar harina de maíz. ¿Qué pasa con la harina de maíz? La harina de maíz dice que está nixtamalizada, pero es un proceso express. Entonces, ¿qué hace la Fundación de la Tortilla? Desde hace 3 años está luchando para legislar las palabras. O sea, si no es proceso de nixtamalización con todos los pasos que ya platicamos, no le puedes decir que ya nixtamalizaste el maíz. Una organización de la tortilla. De la Fundación de la Tortilla con Rafa Mier lleva 3 años luchando y está moviéndose para que se legisle que se haga una denominación de origen de lo que es tortilla, de lo que es nixtamalización. O sea, Y sí, Órale. qué interesante, ¿no? Porque imagínate, somos una sociedad que a lo largo de muchos años, la base de la alimentación ha sido el maíz. Y la tortilla, obviamente, digo, nuestros abuelos, nuestros papás, sí comieron tortilla nixtamalizada. Eso es más que evidente, ¿no? Ya a nosotros nos toca la tortilla de tortillería y entonces se viene este mito de, es que la tortilla engorda. Y mentira, la tortilla no engorda. Quien engorda es uno por andarse comiendo tantas tortillas que no tienen un proceso de nixtamalización, ¿no? adecuado. Y que te consumes harina en realidad. Entonces, Exactamente. desafortunadamente creo que está muy satanizada y sí, tristemente la tortilla en ese sentido porque te dicen, no, tienes que bajar de peso, no, tortilla y pan no. ¿Cómo le quitas la tortilla y el pan a una sociedad que de toda la vida ha tenido como ¿Tortilla base y de pan? alimentación la tortilla, ¿no? Es Sí. quizá reeducar y regresar a los procesos naturales. Sí. O sea, la tortilla, claro que tiene calorías, pero, por ejemplo, si tú vas a ponerte a dieta, te dicen, tienes que consumir 1500, 2000 calorías.
no te dicen consume 0 calorías. Una cosa es la caloría sana y la otra es la vacía. Ok. Entonces tienes que dejar, por ejemplo, la vacía, la que no te aporta, y tienes que consumir la caloría buena, sana, que junto con la fibra te dan energía. O sea, si no consumimos una buena caloría, no vamos a tener energía para rendir en el día. Sí, bueno, realmente todos consumimos calorías en nuestros ejercicios, en nuestras actividades. Si no le metemos calorías al cuerpo, pues vamos a andar con sueño o no vamos a O hacer nada. desnutrición. Sí. Por ejemplo, o sea, si tú consumes pura tortilla de tortillería, puedes padecer una enfermedad que se llama pelgrana, que es una falta de nutrientes, porque la harina de maíz ya le quitaron, por ejemplo, la proteína o ya le quitaron la fibra. ¿Para qué? Para que pueda durar más tiempo en anaquel. Oh, ok. Entonces, no es que se lo quiten a propósito, sino es para almacenaje y para producción en masa. Entonces, De la masa. caemos otra vez a los temas a la producción en masa. Es que lo tratábamos en nuestro podcast, que hablamos justamente esto de la masa no se crea ni se destruye, ¿no? Toda la versatilidad que tiene el maíz y cómo es la base de sobre todo aquí de la cultura mexicana, o en este caso de la cultura latinoamericana, ¿no? También en otros lados lo utilizan. Pero ahorita que explicabas un poquito el proceso, yo me quedé pensando porque ese mismo proceso pues, lo hacía mi abuelita, ¿no? Yo tuve la oportunidad de todavía mi abuelita que hiciera sus tortillas y demás, pero no había reparado en todo el cuidado que tiene ese proceso. Mi abuelita lo hacía ya de manera natural y lo ponía y en la mañana pues al molino y demás. Pero ahorita que lo explicaba, sí es un proceso delicado en el sentido de que tienes que cuidar todos los pasos, ¿no? Tienes que tener también una buena materia prima como es la cal, ¿no? Que ahorita, a lo mejor en ese entonces era muy fácil conseguirla limpia, sin nada. Sí. Ahorita creo que cada vez se va complicando más el asunto. Y cómo ellos a lo mejor sin tanto tecnicismo, sin tanto saber, con el simple hecho de saber si la tortilla estaba cociendo bien o si había quedado bien el proceso, ya decían, no, hoy no me quedó, ¿no? Hoy le faltó esto, ¿no? Entonces es bastante curioso que de hecho también lo decían en otro proceso, ¿no? Esta tradición oral, esa cultura y esa información que tienen las generaciones se va perdiendo, ¿no? Y se va perdiendo por esta cultura de todo rápido, todo fácil, sí, de la cultura todo inmediata. que dure. Ajá. Sobre todo aquí que una pregunta. ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó a nixtamalizar? La señora que trabaja con nosotros, desde que nosotros nos casamos, ella entró a trabajar. ¿Con ella? No, con tu esposo. Con mi esposo. Desde que nosotros nos casamos, perdón. Ella entró a trabajar con nosotros. Y entonces, cuando le mandan la dieta a él, te digo, o sea, iba al súper, compraba las que nos recomendó el nutriólogo, que todavía hoy se siguen recomendando esas tortillas para dieta, cosa que no entiendo muy bien. Bueno, también es parte del negocio con los nutriólogos. Esas y las galletitas, voy a decirlo, las habaneras no sé cómo le hacen. Yo creo que tener convenio. Yo creo porque, de veras, esa es otra, bueno, me decías de la nixtamalización. Ella fue la que me empezó a hablar de la nixtamalización, porque como bien dices, o sea, todavía muy alrededor de aquí y por todos lados vemos lo que son los sembradíos de maíz criollo. Entonces, ella pues no consume o no consumía otra tortilla que no fuera la que ella hacía de maíz nixtamalizado. Para ella en su cabeza no había otra. Sí. De hecho, bueno, aquí en la zona de Toluca, Metepec, son muy utilizadas las tortillerías, ¿no? Pero si ya vamos a la zona de Temuaya, yo creo que de San Cristóbal para allá. San Andrés, San Cristóbal. Todo, pueblitos aquí. Ya saliendo, por ejemplo, ya Mexicalcingo. San Miguel, Totohuitlapilco. Sí. Ya son muy utilizadas las casitas donde se venden tortillas a mano, ¿no? Y creo que sí funcionan como eso. Creo que habría que apoyar más esos negocios. Sí, y sobre todo el tuyo. Muchas gracias. No, pero de veras que es bien importante y es bien triste todo lo que sucede. O sea, yo me metí porque, tenía la idea, porque me fui a Canadá, porque extrañaba las tortillas y me sabían muy raras y muy feas las que llegaban allá, pero es de veras triste. A mí me aterra, por ejemplo, ¿no? Cómo a los niños les ofrecen las galletas llenas de grasa o llenas de chocolate
y no le das una tortilla, ¿no? La tortilla es básica, es calcio, es otra cosa, tienen pH elevado, entonces son alcalinas, hacen el sistema alcalino. O sea, por ejemplo, ahorita en la pandemia lo que necesitamos es luchar contra virus, bacterias y todo eso, pues una tortilla te ayuda porque es alcalina, porque es prebiótica. También lo aprendí, no es lo mismo probiótico que prebiótico. Probiótico es, por ejemplo, el Yakult, que son los yogures. que son las bacterias, y prebiótico es un alimento que ayuda a alimentar a la flora intestinal, a los bichitos buenos del sistema digestivo. Ok, mira, hay que desayunar yogur con tortilla para que esté el estómago, pero al tiro todo el día. Sí, la verdad es que es bien importante. Digo, yo empecé esta idea también porque decía, bueno, cuando yo iba a la tortillería, qué rico olía. Yo no sabía por qué ahora ya no olía rico en una tortillería. Sí, bueno, sí. Se extraña mucho ese aroma cuando hacen tortillas en casa, ese aroma de la masa cociéndose. Sí. Es muy rico. Sí, o verdad. Cuando haces la tortilla y ya la pones en el comal y empieza a inflar y que sale la tortilla recién hecha, le pones un pedacito de chicharrón, de queso, de lo que sea y es delicioso. Digo, ahora que yo tengo la oportunidad de que salga, sí, la verdad, coger la tortilla recién hecha, recién que infló y... Con lo que sea. Hasta con sal. Hasta con sal. Sí, o acompañar, no sé, carnitas, barbacoa... Pero tiene que ser una buena No seas así, por favor. Fíjate, mi abuelita también hacía tortillas y mi abuelita siempre tenía su traste de salsa o preparaba salsa y cuando ya salían las últimas, o sea, si era así de, a ver, siéntense, ¿no? Yo me recuerdo... Sacaba el molcajete debajo de la mesa y... Muy fija la imagen de mi abuelita sentada ahí en cunclillas al lado de su clecuil, echando tortillas y de repente ya nos hablaba porque ya eran las últimas, ya no la íbamos a molestar y nos daba una tortilla, le ponía salsa y queso cotija. Y era una maravilla, o sea, y crecimos mis primos y yo así crecimos, ¿no? Comiendo eso. Entonces, también ahora uno se da cuenta el resultado de ese tipo de alimentación, ¿no? Uh-huh. O sea, que afortunadamente somos personas dentro de lo que cabe sanas, a comparación de muchos jóvenes que ya desarrollan cantidad de padecimientos, resultado de la alimentación, ¿no? Entonces, la nixtamalización es algo maravilloso por lo que dices. Importantísimo, y digo, la masa te sirve para hacer... todos los antojitos que estuvieron platicando hace 15 días. O sea, tostadas, tlacoyos, sopes. De hecho, tlacoyos es la palabra más buscada en internet, ¿verdad? O sea, el tlacoyo también es algo que surgió hace muchísimos años y por lo que estuve leyendo es el que se llevaban, por ejemplo, para trabajar o porque iban a hacer jornadas fuertes. El tlacoyo es el que les aportaba la energía. Uy. Era nuestro lonche. No, fíjate que sí, esa parte, bueno, aquí en la parte de Metepec hace años, pues sabemos que es la parte de terrenos de cultivo, ¿no? Entonces, en las épocas de cosecha y demás, era muy común el famoso, el itacate, ¿no? Que eran, justamente eran tortillas envueltas y vámonos, ¿no? Pero, o sea, como la importancia de que esta masa sea flexible para que no se rompa, no se remoje y aparte conserve el calor, el alimento. Y sí, bueno, yo sí recuerdo todavía que igual así nos ponían los itacates, ¿no? Los taquitos, mi abuelita sí lo hacía. Y cómo es cierto esa parte de la tortilla flexible. Ahora una tortilla la calientas y a los 2 minutos ya se partió, ¿no? Yo el itacate que conozco de esa forma se llaman tacos de canasta y vienen de chicharrón, frijol y papa. Pero, por ejemplo, esos tacos deben de traer la humedad de la grasa para que no se parta la tortilla. Uh-huh. Y una tortilla nixtamalizada no necesitaría entonces esa grasa para conservar esa flexibilidad y el calor. No. Y tampoco una tortilla nixtamalizada no se va a hacer dura. O sea, si tú consumes una tortilla que es de harina de maíz, por eso se hace dura, porque es harina. Ok, entonces, por eso cuando se quiebran, cuando están frías. Uh-huh. Okay. O la compras en la tortillería y lo que nos dicen muchos clientes. Digo, prefiero esta tortilla porque sé que la voy a conservar 7, 10 días en el refrigerador y no se hace dura. O sea, también la congelamos, también por ejemplo, hay clientes que nos han comprado para llevarle a sus hijos a Suiza, a Brasil, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos. Nos compran 10, 15 kilos para llevárselos. Les ayudamos a que se empaque al vacío, le ponemos etiqueta para que lo puedan pasar y les duran 2, 3 meses
hasta 6 meses congeladas. Wow. Pero es por eso. Imposible hacerlo con una tortilla de maíz. De harina. De harina, Sí. perdón. Una Oye, tortilla yo tengo una de duda. maíz. Sabemos que también hay diferentes variedades de maíz, ¿no? O sea, por colores y todo eso. ¿Todas las variedades de maíz se pueden nixtamalizar? Sí. Sí. Depende del grosor también lo Ah. que vas a utilizar. Por ejemplo, la semana pasada tomé un curso de nixtamalización con la Fundación de la Tortilla y estaban en equipo con cocineros por el mundo y era especialmente para que pudieras nixtamalizar en el extranjero. Porque te digo, si realmente te extrañas, si empiezas a buscar el maíz. Sí. O sea, Sí. yo no comía mucha tortilla, te lo prometo. Y me fui a vivir a Canadá y empecé a buscar la tortilla y el maíz. Y digo, lo primero que encontré eso. Pero ahorita ya con la Fundación de la Tortilla están haciendo estudios de cómo nixtamalizar en el extranjero. Y esta chica, que no recuerdo si vivía en Madrid, nixtamaliza el maíz palomero, Wow. que se encuentra por todo el mundo. Sí, sí, sí. Ujú. Y en lugar de ceniza, bueno, también puedes utilizar la ceniza, De ceniza. puedes quemar, nos decía, la ceniza que saca el asador de su esposo, utiliza Sí. la ceniza para nixtamalizar, porque nixtamalización viene de ceniza y de maíz cocido. Wow. Entonces, nixtamalización quiere decir eso. O sea, entonces digamos que puede hacer tortillas con maíz palomero. Maíz palomero, claro que es más tiempo, porque es Sí, un maíz muy más duro. Es más duro. sí, claro. Es muy duro, pero lo que ella utiliza, y que no sé si ella lo descubrió, es los cascarones de huevo. Más calcio. Sí, y Más aparte calcio. le ayuda a hacer la misma reacción química, porque también hay partes en las que utilizan conchas de mar, porque la sal Ujú. viene del mar. Entonces, por eso también es tan importante la nixtamalización. Y que no tiren basura en el mar, porque seguro nos vamos a comer un día una tortillita nixtamalizada con conchas de mar, ¿eh? Pero aquí en este punto me surge la duda, ¿cómo ha recibido la gente este producto, no? O sea, ahorita nos hablas de que te lo piden para mandar y demás, ¿no? Pero a manera local, ¿cómo lo ha recibido la gente? La verdad es que sí tiene muy buena aceptación y no es magia de nosotros, sino es la magia que ya existe, ¿no? Sí. Lo único que estamos haciendo es respetar completamente el proceso de nixtamalización y lo que queremos, digo, yo no conocía la Fundación de la Tortilla. La Fundación de la Tortilla empezó por un lado en México, en la Ciudad de México, empezaron tortillerías también con esta inquietud y un buen día a mí también me surgió esta inquietud. Entonces somos mucha gente que como que a la vez estamos precisamente eso, la tristeza de ver lo que nos dan como tortilla y lo que es una buena tortilla. Entonces, ¿cómo lo ha recibido? La verdad es que súper bien. Digo, tengo clientas que me dicen, mira, si voy a engordar bueno, o sea, Sí. la tortilla no Sí, engorda, sí, sí. pero si voy a comer tortilla, tiene que ser de las tuyas, ¿no? Porque, pues, la verdad, tratamos de respetar el proceso de nixtamalización. A la hora de hacerlas, antes se hacían a mano, ahora ya no se hacen a mano, pero se hacen con maquinaria artesanal. Yo les digo, es como cuando cocinas con barro, el sabor es muy diferente. O sea, si tú pones una tortilla de nosotros con una a mano, no vas a notar la diferencia. Ok. Entonces, ver. sí, Ujú. perdón. No. Algo que me gusta mucho, yo lo que quería es que los niños pudieran ir a la tortillería y olieran a lo que nosotros olíamos. Sí, olíamos al maíz, lo que huele una a lo que huele una tortilla. tortillería. Y sí me ha tocado. Había una señora, no la he visto últimamente, pero era de Monterrey. Y todos los días o muy seguido iba a la tortillería con su niño. Entonces decía, mami, qué rico huele. Entonces dije, bueno, voy bien, ¿no? Palomita. Y la otra es que siempre les regalamos tortilla para probar. Que no se pierda esa tradición, por Exacto. favor. Y el niño se llegaba a comer hasta 3 tortillas. Hasta 3 tortillas ahí. Sí, sí, Entonces sí. tengo otra clientecita que ya tiene pues como año y medio siendo nuestra cliente, es una chiquita como de 4 o 5 años
y ella pide de espinaca, por ejemplo, porque le agregamos también, Sí. digo, si ya de por sí la nixtamalización es algo buenísimo y le agregamos nosotros nopal o cilantro o espinaca o epazote, y ahorita, por ejemplo, sacamos una tortilla pequeña que le agregamos nopal orgánico. Nopal, es puro nopal, es como harinita, pero es puro nopal. Le agregamos espinaca y linaza. Ahí va mi pregunta antes de que dijera David. ¿Cómo es que te nace ponerle sabores? Porque realmente, como lo mencionas, yo he probado estas tortillas que te recomiendo mucho de nopal y dije, no sé, como que siento que nomás escurrieron el nopal y con batieron la masa, ¿no? En lugar del agua le pusieron baba de nopal y ya. Y le pusieron tantito colorante. Realmente yo así lo siento. No. ¿Cómo es que nace la idea? ¿Y cómo es que me comentabas que la señora que trabaja contigo te dijo, vamos a hacerlo así? Esta técnica ya existía o ya hay conocimiento de esta técnica. ¿Cómo es que te nace con esta y decir, ahora vamos a intentar con esto, con aquello? El nopal fue por el colesterol, ¿no? O sea, por una necesidad. Por una necesidad surgió ponerle el nopal. ¿Y cómo hacerlo? Pues haciendo pruebas, ¿no? Para que también el nopal no... Porque, por ejemplo, si tú buscas una receta en YouTube para hacer tortillas de nopal, espinaca y todo, siempre utilizan harina de maíz. La harina de maíz es seca. Si tú le agregas el liquidito, digamos el molido de espinaca, pues no te hace tan aguada la masa. Entonces el chiste también es que sea masa de maíz nixtamalizado, que ya tiene una cierta humedad y que le agregas, por ejemplo, el nopal, que el nopal es pura agua. Pura baba. Pura baba. Entonces es también como ingeniártelas para que lleve el nopal. Y digo, lo que nosotros tenemos es completamente natural, no hay harina, no hay conservadores, es la verdura desinfectada y preparada, lista para preparar, te digo, las tortillas. Y esta chiquita que te decía, a ella le gustan las tortillas verdes. No, ya. Entonces, las de espinaca. Porque esa es otra. El sabor de nopal sí sabe un poquito a hierbita. Sí, de hecho el nopal solo pues, es un poquito hasta ácido, ¿no? Sí. Entonces supongo que ha de reflejarse un poco el sabor. Muy poco, pero sí. Y la espinaca es como más dulcecita, entonces yo he notado que a los niños les gusta la de espinaca. Por lo dulce, sí, realmente en la casa cuando mi tía hacía tortillas, pues nosotros íbamos a robarle las tortillas recién hechas y le poníamos azúcar, son riquísimas. Sí. Y hay, por esta zona hay muchísima gente que le gusta el epazote. ¿Cómo fueron surgiendo los sabores? Porque también la gente misma te va pidiendo. Sí, oiga, mira, si esas de epazote sí se me antojan como para unas quesadillas de puro queso. Uy, han de ser muy ricas. Mira, yo lo que digo es, por ejemplo, si tú haces un taco de epazote, si le pones las hierbas, a veces la hierba es muy, muy fuerte. Sí. Entonces, como que suavizas, bueno, es como un aroma. A la hora que muerdes la tortilla con el queso y tiene ahí los pedacitos de la hojita de epazote, como que sale el aroma y se mezcla con el Además queso. decía la abuela que el epazote era bueno era para las lombrices. Te desparasitaba. Sí, de hecho esa es otra. O sea, si ya de por sí es muy buena el maíz y la nixtamalización, si le agregas todavía precisamente lo que dices, el cilantro, el epazote, el nopal, que ayuda a bajar, por ejemplo, el colesterol, o que es antiinflamatorio el cilantro, o el epazote que es antibacterial, antimicrobiano. O sea, el consumo constante de la tortilla que contiene estas verduras también aporta a la salud. A la salud. A la salud. Si quiere mantenerse fuerte y sano, desayune. Sí, y aparte desde imagínate, temprano. tú tienes esa oportunidad de tener una variedad de tortillas, ¿no? Llegas y le dices, Angélica, quiero a lo mejor medio kilo de cada variedad y cada día de la semana te vas a comer una tortilla nixtamalizada con otras propiedades y bien ricas. A ver, O sea, no manches. ¿haces todos los sabores todos los días o por días vas diciendo, a ver, miércoles toca nopal, lunes toca epazote, o ¿cómo lo defines? Todos los días hacemos y ya como que la demanda está casi no varía.
pero la gente pues obviamente le gusta, por ejemplo, mixta. Hay lugares en los que te dicen, no, a mí cómprame medio kilo o a mí cómprame 1 kilo de un mismo sabor. La verdad es que desde un principio, o sea, si nos piden 4 de pasote, o sea, hacemos las mixtas y las que nos pidan, medio de uno, medio de otro. Todos los días la hacemos. Sin embargo, como son artesanales, no es como en la tortillería que van a estar saliendo y saliendo, sino que hay que preparar cada masa. Ahora, también hacemos todos los días masa azul. La masa azul es más delicada, es muy rica, es más dulce y más nutritiva. Pero la masa azul, al ser delicada, pues es la primera que tenemos que producir. Ya después vienen los otros sabores. Entonces, yo lo que pues siempre le pido a la gente es que nos llame y nos haga pedido un día antes o el mismo día para irlas preparando y entregárselas a la hora que ellos nos pidan. Pero sí, todos los días tenemos todas. O sea, ya sabe, no hay Rapid, pero usted marca y pasa por ellas. Pasa por ellas o también trabajamos con de aquí para allá. Ah, ok. Con Que de también aquí es para otro allá. sistema de entrega. Que es un sistema de entrega que ahorita ya están implementando la aplicación. La aplicación, sí, también búsquenlos. Son muy Ajá. eficientes. Ellos son muy eficientes y ellos también nos ayudan a hacer entregas o en ocasiones también yo entro a entregar, ¿no? Ok. Fíjate, y nosotros, bueno, yo en mi caso alguna vez vi tortillas que mi abuelita hacía, ¿no? A veces las blanquitas, las que quedan más amarillitas, las azules y eso. Y pues yo pensaba que exclusivamente por el color del maíz era el color de la tortilla. Afortunadamente y con el paso de los años, pues aprendí que también se le puede implementar el color a través de los vegetales, ¿no? Ujú, O sea, sí. entonces de verdad que vuelvo a insistir, o sea, no dejemos de comer tortillas. Busquemos tortillas nixtamalizadas o en su defecto, ¿no? Decía mi mamá, ya en estos tiempos, ¿quién va a andar yendo al molino temprano a moler su nixtamal, verdad? Eso es una realidad también. Los molinos antes eran un super negocio porque pues todas las señoras hacían tortillas, pero ya en estos tiempos de tortillerías, decía mi abuelita, pues ya para qué se levantan las señoras temprano, ¿no? Pero afortunadamente en esta necesidad de regresar a lo natural, porque tenemos esa necesidad, ¿no? O sea, queremos una buena calidad de vida, pues regresa a lo más Y natural. salud. Queremos Sí, salud. queremos salud y más en erradicar. esto- Una preguntota, esta época. a ver si cabe, creo que cabe aquí en esta parte. La tortilla de maíz nixtamalizado, ¿contiene gluten? No. ¿Ven? Para todos aquellos que tienen problemas con el gluten, No, Coman y hay tortillas. hay mucha gente celíaca y hay mucha gente con diabetes. Entonces, bueno, testimonios de clientes que tenemos nos dicen que con esta tortilla no tienen picos de insulina. Entonces, ayuda a una persona con diabetes. No tienen gluten, el maíz no contiene rastros de gluten, porque eso es importante, en dónde molieron el maíz. O sea, si molieron Ok. en donde también molieron trigo, sí, ahí bueno, sí puede tener rastros, pero no tienen ni gluten ni ni ayuda. aminoácidos. Sí, tienen aminoácidos sí, ¿verdad? sí, Porque- sí tienen vitamina, tienen proteína, hierro, tienen calcio, tienen fibra. Y esa es otra cosa que también yo les decía, o sea, es complicado analizar las etiquetas, pero también es importante analizarlas, porque por ejemplo las tortillas del súper, que son de nopal, tienen 30 gramos de sodio. Wow. Entonces, ¿cómo me la recomiendan para una dieta si contiene tanto sodio? El sodio me va a llevar hipertensión y me va a llevar a un infarto. Entonces, y de hecho, cuando hicimos el estudio con un nutriólogo de nuestro producto, me dijo, no, tú no le tienes que poner ninguna etiqueta de exceso de nada. Bueno, sí, tendrías que ponerle, estas tortillas tienen exceso de sabrosura. Fíjate, y nos preguntábamos antes por qué las personas vivían tantos años, ¿no? Y eran tan fuertes, o sea, digo, mi bisabuelita vivió prácticamente 99 años, tuvo 15 hijos y pues la vimos entera por muchos años, ¿no? Ya hasta que pues obviamente por la edad, pero también era ese proceso de alimentación, ¿no? O sea, Sí. las tortillas no podían faltar. Mi abuelita también era así de las tortillas en casa no pueden faltar. No, ¿No? se supone que cada mexicano consume 90 kilos al año de tortilla. Esto ya ha ido bajando. Yo digo que ha ido bajando mucho porque bajó mucho la calidad de la tortilla. Claro. Sí. Entonces, que el maíz es algo súper importante, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, mencionabas lo del Popol Vuh, el hombre está hecho de maíz.
Se supone que en el Popol Vuh los dioses primero hicieron al hombre de madera o de barro, pero no fue hasta que lo hicieron de maíz que hicieron un hombre perfecto. Ok, Ay, mira, qué sí. interesante. La carne la hicieron de maíz blanco y de maíz rojo hicieron la sangre. Ay, Oh, mira. y ahorita que mencionas esto, yo recuerdo mucho que alguna vez leí en un libro de Fray Bernardino de Sahagún lo que mencionabas, ¿no? De que la alimentación a base de la tortilla. En México está muy reglamentado el consumo de tortilla por clases y por edades. O sea, si tú eras mujer y estabas embarazada, podías consumir hasta 2 tortillas, pero si no, solo era una, por ejemplo, en una comida del día, ¿no? O sea, durante el día, a lo mejor en el desayuno, lo imaginamos así, podías consumir y así, pero estaba reglamentado el consumo porque tampoco podías excederlo, o sea, era así como que muy cuidadito, o sea, natural y además cuidado, o sea, ¿no? Porque también es la otra parte, todo en exceso al final de cuentas, todo exceso, por muy natural que sea, pues puede causar algún problema de salud, ¿no? Entonces estaba muy reglamentado, ahorita me acordé de esa lectura que hice alguna vez, donde reglamentaban el consumo de tortillas según la edad también, y el rango. Eso no lo sabía, pero ciertamente, ¿no? O sea, Fray Bernardino, él hizo muchos escritos y eso era también importante, ¿no? Por ejemplo, ayer leía una leyenda de los aztecas en el que los aztecas estaban muriendo, ya no había carne, ya no había verduras o pues sí, vegetales adecuados. Entonces ellos escucharon que había en las montañas una semilla dorada que era muy nutritiva. Entonces Quetzalcóatl, como amaba a su pueblo, él vio pasar un día a una hormiguita que llevaba una de esas semillas y entonces decidió hacerse amigo de ella para saber de dónde la había traído. Ya cuando le dijo, él inició un viaje que fue muy difícil llegar a la semilla, pero amaba tanto a su pueblo que fue por ella y se la ofreció a los aztecas. Wow. Entonces, ¿por qué es tan importante el maíz? Porque el Popol Vuh, o sea, hay mucha cultura y muchas cosas que nos habla del maíz. Y donde donde el río suena, agua lleva. Híjole, la verdad es que está súper interesante el tema. Lástima que como siempre el tiempo no nos alcanza. Qué pena que no nos haya alcanzado, pero muchísimas gracias, Angélica, de verdad. Y bueno, nosotros te queremos compartir también una rica galletita. Esas también son de maíz. Recuerden que estos podcasts llegan a ustedes gracias al patrocinio de Notas con Sabor. El deleite al gusto de su paladar. Y de verdad que nos quedamos picados con este tema y tenemos que probar las tortillas. Tenemos que ¿Dónde podemos conseguir estas tortillas? ¿Dónde te podemos contactar? Al número donde podemos mandar nuestro mensaje para apartar nuestra tortilla. 471-2230, 722-471-2230. Ajá. Sí. Ahí es el del local. Y también tenemos Facebook, tenemos @mitoteriamx y también Instagram. Yo trato todos los días de publicar y de compartir información de la importancia del maíz, de la nixtamalización, y te digo, la Fundación de la Tortilla también estamos ya en su directorio que avala que somos una tortillería que sí sigue los lineamientos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Angélica. La verdad es que fue un placer platicar contigo y aprender más sobre este proceso de nixtamalización y a seguir comiendo tortillas, entonces se ha dicho. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos y ahora sí cabe, coman frutas, verduras y tortillas. Exactamente. Muchas gracias. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.